en Tamaulipas sacó un anuncio, un anuncio nacional, pero hablando de Tamaulipas. Y según la temporada electoral, supongo que él va a hablar de cualquier cosa que quiere. La famosa ley, si se acuerdan que hablamos la semana pasada de la otra ley de lo que está pasando en la UNAM, dice que no pueden los partidos políticos hacer precampañas. No está escrito en la ley que un presidente del partido no pueda salir al aire hablando a nombre de su partido, pero todo el mundo sabe que son precampañas. Mario dijo que no le iba a entrar, y aunque no entró a los medios masivos, ya le entró al internet. ¿A qué estamos jugando, doctor? Y lo que nos queda por ver este año, ¿no? Y lo que nos queda por ver, o sea, esto es un año que es de predominancia totalmente política, porque creo que 12 estados están en juego, 13 con Colima están en juego, y entonces lo único que tendremos que estar pendientes es esta posición que yo no acabo de entender, como de entre gran juez, y no sé qué tiene tan difícil el INE para discernir sobre qué es válido y qué no es válido. Yo no entiendo mucho de esto, usted entiende mucho más que yo porque conoce perfectamente ese sistema, pero veo discernimientos que de repente me hacen pensar que no tienen perfectamente en claro cuál es el criterio a aplicar como criterio, como norma. Echan uno para atrás, luego no saben qué hacer, entonces lo que uno siente es que el criterio tiene un cierto grado no de arbitrariedad, sino de que hay una falta de claridad en lo que está escrito para poder de alguna manera interpretarlo, y creo que todo está siendo hecho y analizado a partir exclusivamente de un lenguaje justificatorio. Es de pastilla para los medios. Si me permites, lo que voy a decir es políticamente muy incorrecto, muy anticlimático. Dígalo. Pero hemos vivido los últimos 20 años con el San Benito demagógico. Ya no le sorprende nada. Con el San Benito demagógico, ¿no? De que hemos ido construyendo una democracia inmaculada. ¡Qué barbaridad! Entonces la versión es atrás, ¿no? El oprobio de la dictadura. Era la imperfección. ¿No? Desde que llegaron los ángeles democráticos allá por el 90, ¿no? Ellos han impulsado una república angelical que permanentemente la someten a un perfeccionamiento aún mayor, ¿no? Sin negar que las leyes electorales sí han producido algunos avances, yo creo que son más los monstruos que han producido, ¿no? Sinceramente monstruos. Por lo pronto han creado un aparato carísimo, la elección más cara del mundo, si no es que las más caras, con una demagogia rampante, ¿no? Y un discurso que no se sostiene, ¿no? Porque da cabida a todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Al chapulineo, ¿no? A la falta de identidad de los partidos, y sobre todo a una cosa. Todo el argumento de inicio es que el aparato electoral mexicano estaba en manos del presidente, y como el presidente era dictador, había que arrebatarle el aparato, ¿no? Arrebatado el aparato, se lo apropiaron los partidos, ¿no? Y cuando decimos los partidos, se lo apropiaron las cúpulas de los partidos, ¿no? Y desde entonces todas las modificaciones legales pues son a imagen y semejanza de los beneficiarios. Cada vez que modifican algo es porque hay algo que les conviene más, ¿no? Ahora, la materialización de esto es el INE. El INE es una institución normada por la ley. Si la ley es demagógica, ¿no? Pues su criatura necesariamente lo tiene que ser, ¿no? Pecará de lo mismo. Pecará de lo mismo, ¿no? La integración del INE federal con los INEs estatales va claramente en contra de la federalización de la independencia de los estados, ¿no? En fin, no entremos aquí porque hay una serie de circunstancias que a mí me parecen muy notablemente contradictorias. Pero mi tesis central es, si a esto le llaman un proceso de mejora democrática, pues la verdad yo con todo gusto les obsequio una sonada trompetilla, Raúl, ¿no? Son payasadas. Lo que está diciendo el maestro es, cada vez que se ponen a revisar las leyes sobre los procesos electorales, no están pensando en una sociedad civil ni en un proceso limpio. Se notan las discusiones entre los diferentes partidos que cada vez son más,
O sea, cada vez nos empezamos a llenar de una bolita llena de logotipos y esos diferentes logotipos no reflejan ningún contraste, pero sí maneras distintas de ejecutar las cosas. Pero en esencia no maneja ningún contraste. A mí lo que me preocupa es que siempre que se revisa algo que tenga que ver con el electoral, sí, la discusión es entre los partidos y siempre es un problema que se soluciona en los partidos para los partidos y la sociedad civil queda como un testigo mudo exactamente y uno se siente con respecto a eso cuando igual que cuando uno ve un letrero en una barda que dice se prohíbe tirar basura y abajo hay un maravilloso depósito de quién sabe cuántas pues cosas. No por nada el descrédito en el que las secciones electorales han caído en contraposición con este discurso angelical, ¿no? La popularidad, la credibilidad y la confianza en el aparato electoral muestra las cifras que muestra. Por eso, pero, a ver, Y más cuando creo que las elecciones van a ser ya mucho más divididas. O sea, yo creo que ya nadie llega al 30%. No. Estaremos entre los 20 todos los partidos. O sea, nadie va a tener una mayoría absoluta. Pero lo que yo, a ver, 100% de acuerdo con los dos. Pero lo que es una incongruencia, el discurso de los anuncios de los partidos, con o sin sus presidentes, con la realidad electoral. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿dónde se precian ellos que saben de mercadotecnia o que saben de publicidad? ¿Dónde se precian ellos de creer que somos estúpidos o idiotas, en que ellos lo que dicen es serio, cuando realmente nos estamos muriendo de la risa? Porque no tiene sentido PRD con el PAN, izquierda, con la superderecha. Resulta que todo el mundo tiene que hacer una alianza con ex candidatos expriistas, ¿no? Y o sea, Trump era demócrata y se volvió republicano. Bueno, el joven Trump. Sí, el joven Trump, sí. Entonces, bueno, a lo mejor es parte de la democracia, es algo nuevo que nosotros no estamos entendiendo y igual y sigue, pero yo lo que creo que desde el punto de vista de comunicación, cada día entiendo por qué los candidatos los definen los indecisos y la gente no vota ya por partidos, sino por candidatos. Y cada vez es mucho más lógico que el lenguaje antisistémico, que el lenguaje que va basado exclusivamente en una sola emoción, que es el enojo, que picar el enojo, que desatar los sentimientos encontrados, a eso le llaman ellos independentismo. ¿Sí? Para eso, ellos mencionan y le dan el nombre de independiente a quien maneja un lenguaje antisistémico. Y creo que el problema de ser independiente no es exclusivamente un lenguaje antisistémico, porque creo que en este país nadie puede llegar de manera independiente de la manera en que está hecha todos los procesos electorales y los procesos jurídicos con la política jurídica. Esa es la nueva invención, ¿no? ¿Cuál? Pues eso, en los últimos 30 años el país ha tenido oleadas de salvadores, como el otro día leí un texto, ¿no? Aparecieron los tecnócratas diciendo, los políticos echaron a perder el país, nosotros vamos a... Ahora vienen los caudillos, ¿no? Después apareció la oposición diciendo, el PRI y su gobierno son los culpables de todo, que ya llegamos nosotros. Después llegaron los puros, ¿no? Con el ilustre doctor Carpizo, que en santo gloria sus valores lo tengan, ¿no? Diciendo, no, la verdad es que a este país le falta derecho humano, que ya llegué yo, ¿no? Después llegaron todas las organizaciones de la sociedad civil diciendo, todos son la clase política, ¿no? Que son los que tienen el país ahí, pero por eso estamos aquí, ¿no? Tenemos una reproducción de salvadores, de la cual yo propongo que hay que salvarnos. Sí, hay que alguien salve del Salvador. Sí, hay que restablecer el sentido común, ¿no? Pero miren una cosa, lo que estás diciendo es muy fuerte, porque estoy haciendo memoria del programa de la semana pasada. O sea, que hubo la conclusión de que no van a sacar ni al George, ni a sus primos, ni a sus amigos de la facultad, del auditorio, a pesar de que están rompiendo la ley, a pesar. No van a hacer nada para que no haya repercusiones más fuertes. Y estás hablando
de unos partidos cuyos personajes son una bola de mentirosos y habladores, que tienen candidatos de otros partidos, sobre todo del PRI, en la cual no les importa si se juntan o no, y nos toman el pelo. Pues sí, qué horror. Un poquito nomás, pues. Qué horror lo que estamos viendo. Un espíritu un poco revuelto nada más, no hay que ver, maestro. Sí, un espíritu un poco revuelto. No, es una... Por eso mi propuesta de fondo es regresemos al sentido común, ¿no? Claro. La derecha que sea derecha, la izquierda que sea izquierda, el centro, que la gente se comprometa con las ideas que quiera, que luche por ellas, que compite el sana lid. No, pero primero no haga izquierda, trampas. La izquierda tiene que aprender lo que es de izquierda. Yo recuerdo nombres, maestro, que entendieron después de como de 50 años en la política que lo suyo es de izquierda. Yo digo, oye, ahora este es de izquierda y ahora este es de derecha. Uno ya no entiende la flexibilidad ideológica, ¿sí? Para poder de alguna manera estacionarse en una presunta manera de... Ya nos vamos. Les dejo de reflexión y a ustedes, querido público, les dejo de reflexión lo que estamos hablando. Yo creo que ya hay que poner un alto hasta acá en todo. Yo creo que la sociedad, lo que estás diciendo, Pepe Neumann, sí tiene que ser. Tenemos que seguir siendo más activos porque no se puede permitir que la UNAM tenga estos invasores y no se puede permitir tanta tomada de único en los partidos. Y ya nos vamos. Tan sencillo. Porque Andy nos está apegarse a la ley. O sea, que alguna vez cumplamos la ley. Bravo. Buenas noches. Bueno, Ricardo, Buen regreso de los hijos de vacaciones. Nos vemos el próximo lunes y tengan la mejor semana. Gracias a nuestro staff. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias.